Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una noche más, a un encuentro más, allí donde te encuentres, en tu casa, mirándonos a través de la tele, del celu o de la compu. Qué bueno que nos acompañes. La verdad queremos confesarte, contarte que estamos de fiesta, estamos de gozo, porque 70 años de la obra de Dios aquí en San Francisco estamos celebrando. Queremos comenzar esta noche de una manera distinta, compartiendo un pasaje. Por eso ahora te pido que pongas pausa, así te doy tiempo que busques tu Biblia y compartas la lectura con tu familia. Vamos al Salmo 18 y la palabra de Dios dice de esta manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La verdad te quiero decir, querido hermano y amigo que nos estás viendo, que en todos estos años esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos experimentado. El cuidado de Dios, la fortaleza de Dios, el amparo de Dios. Qué bueno que es nuestro Dios. 70 años de la obra de Dios aquí, por eso queremos disfrutar de esta noche especial. Y ya nomás, a continuación, vamos a disfrutar de los saludos que tenemos preparado para esta noche. Bueno, querida iglesia, es un privilegio poder saludarlos por este medio y poder participar en este video como familia, deseándole un feliz cumple, 70 años. La verdad es un privilegio poder haber compartido tantos años ahí, y desde la edad de Antonia me acuerdo cuando empecé a ir a la escuelita dominical y tantos maestros me han enseñado canciones y textos bíblicos que hoy se lo podemos enseñar a ella. La verdad es un privilegio como familia poder estar. Le mandamos un beso muy grande desde Córdoba, y ustedes saben todo lo que lo queremos. Ustedes saben cuando podemos ir, que vamos a poder asistir a las reuniones, y de verdad gracias por estar pendiente de nosotros en muchos momentos de nuestra vida. Como familia les mandamos un beso muy grande desde Córdoba. Chau. Queridos hermanos de la amada iglesia en San Francisco, quiero hacerles llegar a ustedes en este 70 aniversario las más ricas bendiciones del Señor en estas conferencias, aún a la distancia, pero con el corazón y el espíritu cerca de todos ustedes. Quiero dejarles algunos versículos de la palabra que sean de bendición para ustedes, como lo han sido para mí. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el santo monte. Nehemías capítulo 12 versículo 43: Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraban también las mujeres y los niños. Y para los jóvenes, esta nueva savia que el Señor está levantando en su iglesia, les dejo el Proverbio capítulo 23 y versículo 23. Compren la verdad y no la vendan, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Queridos hermanos, muchas bendiciones de parte del Señor para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y tengan unas muy buenas conferencias. Muchísimas gracias. Recién acabamos de ver juntos los saludos y ahora te invito a que hagamos algo más lindo aún, que es adorar junto a nuestro Dios con una hermosa canción que se llama Mi Roca. Esperanza está en Jesús, en su justicia
fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él, yeah. En Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh, Él es Rey. Oh, Señor, solo Él. Oh, en Jesús fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Dale todo. Estamos listos para comenzar con la reflexión de esta noche, que es especial, por supuesto. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando. Pero en esta noche nos va a acompañar nuestro hermano Cartea Millo. Lo escuchamos. Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes este espacio virtual. Tengo siempre grabado en mi recuerdo el tiempo pasado en 2 oportunidades con esa querida iglesia en la hermosa ciudad de San Francisco. Y hoy queremos saludarles y desearles en este 70 aniversario que el Señor en su gracia les siga bendiciendo, que el Evangelio progrese en esa iglesia, en esa ciudad, para gloria de su nombre. Y bueno, este día estamos juntos, no en forma personal, no podemos saludarnos en forma personal, pero sí utilizar estos medios que Dios nos da para poder transmitir la palabra y estar juntos en comunión. Yo quisiera compartir en este día unos pensamientos en torno a la lectura que recién fue leída en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, de la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos es un escrito apostólico anónimo, con un profundo, como toda la escritura, un profundo contenido espiritual dirigido obviamente a los creyentes hebreos del primer siglo, en tiempos difíciles para ellos, pero donde necesitaban la exhortación del apóstol escritor. De todos modos, es una escritura para los creyentes de todos los tiempos y de todas las latitudes. La enseñanza primordial de Hebreos es la excelencia y la dignidad del Señor Jesucristo por encima del judaísmo, su religión, sus leyes, su cultura, sus sacrificios. Por ello las palabras mejor, las palabras celestial, perfecto, superior, etc., abundan en esta epístola. En el capítulo 10, el apóstol inspirado está presentando algunos argumentos que son la base para una conducta cristiana en la iglesia local, como consecuencia de la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo, del que habla en los versículos anteriores a la porción leída, del 1 al 18. Por eso el 19, con que hemos comenzado la lectura, empieza con estas palabras: así que, hermanos, como consecuencia de lo dicho anteriormente. El apóstol nos lleva a considerar 4 cosas que va a desarrollar en los versículos 19 al 25 y que podemos resumir en 4 palabras, importantes palabras
para el fundamento, que son el fundamento de la iglesia local en cuanto a la conducta del creyente. Y he pensado en ellas justamente en esta situación, en esta circunstancia del aniversario de esa amada iglesia. En primer lugar, comunión, en los versículos 19 al 22. En segundo lugar, convicción, el versículo 23. En tercer lugar, consideración, en el versículo 24. Y finalmente, congregación, en el versículo 25. En primer lugar, pues, comunión. Versículos 19 al 22, vuelvo a leerlos. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los creyentes en Cristo tenemos una bendición que no tenían los creyentes del antiguo pacto. Ellos no podían entrar en el santuario, me refiero al tabernáculo o al templo, porque lo hacían los sacerdotes. Y aún al lugar santísimo, el más interior, el lugar más profundo del tabernáculo del templo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año representando al pueblo. Pero ahora que fue derramada la sangre de Cristo, no de animales inocentes, aunque insuficientes sin duda, sino la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tenemos un camino nuevo y vivo, que fue abierto a través de ese velo rasgado de su cuerpo entregado en la cruz por nuestros pecados. Y ahora tenemos también un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo mismo, nuestro representante, nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre. Así que podemos acercarnos con toda confianza a la misma presencia de Dios. Podemos tener comunión personal, podemos entrar en oración, podemos adorar en espíritu y en verdad, como nos enseña la palabra. Qué privilegio enorme tenemos los creyentes en Cristo. Con qué libertad podemos entrar en la presencia del Padre. Usted recuerda en el capítulo 4 y el versículo 16 tenemos palabras semejantes. Dice el apóstol: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, para el momento de mayor necesidad. Israel no podía acercarse, estaban lejos. Nosotros somos invitados a acercarnos confiadamente, a entrar hasta el trono de la gracia. ¿Cuántas veces vamos allí en el momento de necesidad para hallar respuestas del cielo? Cuando confesamos nuestros pecados, hallamos su perdón. Cuando tenemos necesidades, hallamos su misericordia que suple. Cuando tenemos dudas o pesares, hallamos en su gracia el aliento que necesitan nuestros corazones. ¿No es así, hermano? A veces cantamos esa preciosa canción que dice: en la luz de su presencia quiere mi alma siempre estar. Cuán preciosas las lecciones las que aprendo de él allá. No me turban las tristezas, ni me vence la aflicción, pues si ruge el enemigo, busco abrigo en la oración. Y pregunta la última estrofa: ¿conocer también quisieras el secreto del Señor? Ve debajo de sus alas y tendrás su galardón, y al salir de su presencia, con amor y gran solaz, llevarás la imagen santa del Maestro en tu faz. Que vayamos allí continuamente, que aceptemos la invitación, que nuestras almas hallen descanso y la paz que viene de una estrecha comunión con el Señor cada día. Comunión. Segundo punto, convicción. Versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. La base de nuestra esperanza es la convicción que produce la fe sobre la cual estamos fundados. Esa fe subjetiva, por un lado, la que hemos depositado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y también la fe objetiva, la doctrina expresada en la palabra de Dios, esa que produce en nosotros una profunda convicción para nosotros y también ante los demás. Pensemos un poco en la convicción que produce en nosotros la doctrina de la palabra de Dios, la fe
objetiva. El creyente no anda a los tumbos, sin duda. No cree en quimeras, en fantasías. Nuestra fe, dice Pablo, no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Lo decía un filósofo a un cristiano en estos términos: háblame de tus certezas, que yo ya tengo bastante con mis dudas. El creyente es un hombre, una mujer de certezas. Pablo decía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Estar persuadido, convencido, seguro, confiado, en base a un fundamento. Y nuestro fundamento es la doctrina de la palabra de Dios. Es una roca firme sobre la cual estamos fundados. Leo en Efesios capítulo 2 y versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, de la doctrina que ellos recibieron por revelación de parte de Dios y que han dejado escrita en la palabra inspirada. Y agrega, siendo la principal piedra del ángulo o la piedra fundamental, Jesucristo mismo. Sí, hermanos, en Él estamos fundados y podemos decir como Pablo: yo sé a quién he creído y estoy seguro. Así que la fe es la profesión, la doctrina, el sustento de la vida del creyente, que se apoya en la fidelidad de Dios, que descansa en la palabra de Dios, que confía en las promesas de Dios. Pero en segundo lugar, esta convicción es ante los demás, dando testimonio de nuestra fe. El apóstol nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, o tal vez mejor, la confesión de nuestra esperanza. Es el testimonio que damos de nuestra fe. Pedro dice en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, en primer lugar, defendiendo la doctrina. Vivimos días difíciles, sin duda, en los que, por un lado, la doctrina es menoscabada. El pragmatismo evangélico hace que cualquier cosa valga igual, con tal de que sirva para la vida cristiana. Es lo mismo pensar de una forma que de otra. Es lo mismo ser de un grupo que de otro. Hay una especie de transversalidad en el campo evangélico que aúna a todos, aunque sea a costa de abandonar la doctrina, a la cual cada vez más se considera como algo periférico, en vez de ser la base de una vida cristiana consecuente con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Sin hacer querer división en ninguna manera, tenemos que decir que no todo vale. Nunca me olvido una señora, una librería estando en México, por razones de trabajo, me dijo, una librería evangélica, claro, me dijo: a mí me da igual, dice, ir a cualquier iglesia. Para mí son todas iguales. Así que yo soy católica, pentecostal, bautista, presbiteriana, metodista, cualquiera. Bueno, hermanos, no debemos pensar con soberbia, sin duda, que tenemos la suma de la verdad, o que nuestra interpretación de la Escritura es la única correcta. Pero debemos ser consecuentes con lo que hemos aprendido, con lo que creemos y enseñamos, si estamos convencidos, persuadidos de que es la verdad que interpretamos en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, hoy en día todo se discute, todo es relativo y todo responde al punto de vista que se emplee. Todo es subjetivo y no es así. Hay una verdad objetiva en la palabra que es digna de ser obedecida. Hodge, ese escritor, ese teólogo, dice: no miren todo asunto doctrinal como si fuera un tema digno de discusión. No todo es digno de discusión. Es decir, se necesita para esto un carácter humilde, por un lado, una mente abierta, despejada de prejuicios, pero también un corazón obediente para recibir y obedecer la palabra.
Sin duda, la fe como doctrina no está para ser discutida o para ponerla en duda. A raíz de los ataques del enemigo, Dios nos ha llamado, y desde el primer siglo, Judas nos dice, a contender por la fe dada una vez, agregamos, y para siempre, que esa es la idea de la palabra, a los santos. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 15, Pablo agrega esto: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué es retener? Retener es agarrar fuertemente sin soltar algo, y eso es lo que debemos hacer. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El creyente firme es el que no es llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ha confiado en el Señor, se apoya en Él y como aquel hombre prudente está sentado, edificado sobre la roca. Notemos que el apóstol aquí en Hebreos nos dice sin fluctuar, manteniendo la fe sin fluctuar. El término es muy gráfico porque significa sin inclinarse o doblegarse ante algo. Hoy en día se oyen muchas voces, sin dudas, muchas de ellas muy atractivas, y cuando las aceptamos como verdaderas, si así hiciéramos, estaríamos inclinándonos, doblegándonos ante ellas. Hay otra traducción que dice, aferrémonos sin vacilación. Aún otra traducción de este versículo dice, mantengamos inamovible la profesión de nuestra esperanza porque el Señor ha hecho una promesa que es fiel. El libro de Génesis, el capítulo 26, hay una lección espiritual preciosa en la vida de Isaac, un hombre ciertamente sensible y espiritual, aun cuando en su vida, como la nuestra también, tuvo sus claroscuros. Pero el versículo 18 dice una cosa muy interesante. Dice así, Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Volvió a abrir los pozos que habían abierto en los días de Abraham, su padre. No abrió pozos nuevos Isaac. Eran los mismos. Estaban cegados, tapados por sus enemigos, y entonces él los volvió a abrir. Y los llamó por los nombres, los mismos nombres con que los había llamado Abraham, su padre. Queridos hermanos, necesitamos volver a abrir los viejos pozos de la fe cristiana. Tal vez algunos estén cegados, cierto es, tapados y hasta olvidados. El enemigo se ha ocupado muchas veces de cerrarlos, de cegarlos. Pero no hace falta abrir pozos nuevos. Lo que debemos hacer es reabrir esos pozos antiguos. Las novedades pueden ser muy atractivas, definitivamente, pero son novedades que van a ser reemplazadas, obviamente, por otras novedades. No hay ayornamiento posible en las cosas de Dios. La doctrina es siempre la misma. ¿Te recuerda cuando el rey Acab quiso comprar la heredad de Nabot? Y aquel hombre fiel le dijo, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y agregó, no te daré, a costo de su vida, le costó la vida, no te daré la heredad de mis padres. Tal vez haya pozos como el de la evangelización, o el de la adoración, o el de la comunión, o tal vez el pozo de las ofrendas, o el pozo de la oración, y tantos otros pozos, que es hora de abrirlos. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿quiénes serán los que lo harán? ¿Quiénes se ocuparán de abrir esos pozos? Los hombres de Dios pasan, pero Dios levanta en cada generación hombres y mujeres fieles a Él, a su palabra, y ellos son los encargados de transmitir la verdad con toda pureza.
Así se lo dice Pablo a Timoteo. Usted conoce bien ese versículo. Esto encarga a hombres fieles. Fíjese que no dice a hombres conocidos. Fíjese que no dice a hombres carismáticos. Fíjese que no dice a hombres con dones especiales. Dice hombres fieles. Y la pregunta es, ¿quiénes serán esos hombres fieles, esas mujeres fieles, que sepan enseñar también a otros? ¿Fieles a qué? Fieles al Señor, obviamente. Fieles a la palabra del Señor. Fieles a la doctrina. Fieles con vidas limpias, santas, comprometidas con el Señor y con el Evangelio. Jeremías en el capítulo 6 está dando un discurso dramático que yo les invito a leer en sus casas, y dice en el versículo 6 cuál era la situación del pueblo en estas palabras. Dice así: ¡ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Y entonces, frente a un pueblo apático, indiferente, liviano, superficial, olvidado de Dios, les da una recomendación que muchas veces hemos usado para predicar el Evangelio, pero es para el pueblo de Dios, como lo fue en aquella oportunidad. Y les dice así: así dijo el Señor, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. La hora actual nos presenta grandes oportunidades, y el servicio que hagamos para Dios es importante. No creerlo es pensar que el poder de Dios es limitado, que su mano se ha cortado para salvar. Y no es verdad. Dios aún está sentado sobre su trono y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, Dios nos manda, fíjese en el versículo, mantener sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Y ya que somos ciudadanos del cielo, ya que esperamos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, ya que se nos exhorta a poner la mira, es decir, a orientar nuestra mente hacia las cosas de arriba, debemos vivir de acuerdo a lo que esperamos. Es una pena que muchas veces los creyentes vivimos lejos de esa esperanza, no creyendo en la fidelidad de aquel que lo prometió, sino como mendigos, a pesar de contar con todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres que sean atalayas, que miren por encima, con convicción, cómo se desarrolla el mundo con sus desafíos y sus necesidades, y digan al pueblo de Dios: escuchad el sonido de la trompeta, como dijo Jeremías al pueblo. En aquel caso era para juicio. En el nuestro, además, es la trompeta que nos anuncia la inminente venida del Señor para llevarnos con Él, y tenemos que darnos cuenta que el tiempo es corto. Que el Señor nos ayude a mantener y disfrutar de estas dos primeras bases de la iglesia local, la comunión y la convicción. Luego veremos las otras dos, consideración y congregación. Dios bendiga su santa palabra. Increíble el momento con la palabra de Dios. Si te gustó, si llegó a tu corazón, si fue de bendición para tu vida, acompáñanos mañana. Acompáñanos mañana, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos encontramos mañana escuchando la voz de Dios. Ahora, para cerrar este momento, te pido que allí donde estás, oremos a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo y en medio nuestro, gracias por escuchar tu palabra. Gracias porque bendice nuestra vida, nos alimenta, nos santifica tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que estamos pasando momentos difíciles, pero que sabemos que está tu mano de poder aún en control de toda esta situación. Te damos gloria y honra a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.